Listo. Ya sonó la campanita entonces, como siempre les decimos, muy buenos días, estimados estudiantes del primer nivel medio mañana. Les habla aquí su profesor de inglés, Elías Rojas, junto, como es cada semana, con el fiel compañero, el tío Estefano, que ahora no sé en qué parte del mundo está. Le traemos para todos ustedes la continuación de la semana número 22. ¿Qué estábamos viendo nosotros esta semana? Con un pequeño recuento. Estábamos hablando nosotros de los verbos irregulares. A diferencia de la semana pasada que hablamos de los verbos regulares, los verbos irregulares no siguen un orden o tampoco siguen una regla. Por el contrario, los verbos regulares, los que vimos la semana pasada, todos ellos tenían que de alguna forma terminar en ed, ¿cierto? Ed. Pero estos no son así. No hay reglas para estas palabras, para estos verbos. No existen. Solamente alguien dijo, el inglés va a ser así, y estas palabras en pasado van a ser así. Y créanme que no hay gente que lo pueda explicar. Me imagino que la única persona que lo podría explicar es la persona que originó el lenguaje. Pero, lamentablemente esa persona, me imagino que ya falleció hace 2000 años. Me lo imagino. A menos que siga vivo. ¿Puede ser? Oye, ¿qué tal si te podría sorprender? Bueno. Les recuerdo entonces, chiquillos, que estamos en la semana número 22, que septiembre va a contar las preguntas esenciales de la semana número 21, 22 y 23. La próxima semana es receso, así que cuando nosotros volvamos del receso vamos a estar viendo la semana número 23 de materia. Y con eso, con la semana número 23, nosotros ya podríamos finalizar el mes de septiembre. A la semana subsiguiente la semana siguiente de la semana 23 van a ser las evaluaciones del mes de septiembre, por si acaso. Así que aproveche la semanita que vamos a tener libre. Y por qué no tener otra semana más libre, que es al enviar todas las preguntas esenciales. Ahí ustedes ven. Es decisión de cada uno. Además, una buena nota, además de una semana libre. ¿Qué mejor? Y después llegué a un poquito a clase, van a quedar 2 meses. Sí, se puede terminar. Un mes y medio. Un mes y medio más o menos chiquillo de clase, así que ojo ahí. ¿Sí? Para los que están ahí peleando, para no descender. Exacto. Para que chiquillos se pongan al día, o sea, traten de mandar preguntas esenciales, ¿ya? Es importante. Muy buen mensaje del tío Estefano de que ustedes manden sus preguntas esenciales para que no estén peligrando con sus notas, porque ya hay muchos chiquillos que se confían de que no, si con la prueba me salvo. Chiquillos, nota máxima 4 no quiere decir que te aseguran 4. ¿Ok? Nosotros hemos tenido estudiantes que han hecho las pruebas y han tenido incluso ninguna buena. 0 puntos. 0 puntos. Eso es un... 1,2. Exacto, como Atila, el rey de los unos. ¿Ok? Así que, chiquillos, ojo con las evaluaciones. Envíen mejor las preguntas esenciales. Para que así usted no tenga que estar con la calculadora en la mano. Bueno, recordemos entonces los grupos de pasados irregulares. Solamente voy a tomar un ejemplo de cada uno para poder dar tiempo a lo demás. Por ejemplo, teníamos el primer grupo que era en pasado. Algunos verbos van a terminar con GHT. Ojo, algunos verbos. Los que están aquí son algunos de esos verbos. Por ejemplo, la palabra buy. Buy, que significa comprar. Buy pasa a ser entonces bought. Termina con GHT. Recuerden, chiquillos, que en inglés esta GHT, la pronunciación es sin la GH. Es como que la G y la H no suenan cuando tenemos ese final en muchas palabras. ¿Ok? Entonces va a quedar como bought. Bought, ¿qué va a significar en español? Puede ser compré, compraste, compró, compraron, compramos. Solamente para nombrar algunas. Entonces, vamos a encontrar varias palabras que van a ser así, que van a terminar con GHT.
Luego tenemos el segundo grupo, que eran una de sus vocales, se iba a modificar. Modificamos una de sus vocales nomás, solo una. No siempre van a cambiar las mismas vocales por las mismas vocales. Como digo, no hay una regla, solamente sabemos que así se cambia. Por ejemplo, la palabra drive, que significa manejar o conducir, ¿cierto? Drive, en presente se escribe con i. Pero si yo lo quiero pasar esto al tiempo pasado, la letra i la voy a cambiar por una letra o. Drove. Que va a quedar entonces como si fuera en pasado. Manejé, manejaste, manejó, manejaron, manejamos. Como ustedes pueden ver, la letra I cambió por una letra O. Pero no vayan a pensar que siempre va a ser así, que todas las I van a cambiar por O, o que todas las O van a cambiar por A. No es así. La reitero, no hay reglas específicas, solamente hay grupos. El tercer grupo que vimos ayer, es el que aparece aquí en pantalla. ¿Qué le pusimos de nombre? Una de sus letras desaparece. En algunos casos vamos a eliminar una vocal que se repite, porque muchas de estas palabras son así, que tienen la misma vocal repetida, pero en otros casos vamos a eliminar la segunda vocal. Si tenemos en una palabra, tenemos dos vocales juntas, en algunos casos vamos a eliminar la segunda vocal y vamos a dejar solamente la primera. Ojo, en algunos casos. En los casos que se repita la vocal, podemos eliminar cualquiera si es la misma. Por ejemplo, los dos ejemplos que aparecen aquí en pantalla son ejemplos con la misma vocal que se repite. Por ejemplo, entonces, en este caso que tenemos que eliminar una vocal que se repite, tenemos la palabra, vamos a feed. La palabra feed, que significa alimentar. Feed viene de la palabra food, que food es comida, feed es alimentar, comer. Es como la acción. Feed, entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos una vocal que se repite. Vamos a eliminar una de estas. Eliminamos una E. Y alimentar pasa a ser entonces fed, que sería entonces alimenté, alimentaste, alimentó, alimentamos, alimentar. ¿Ok? Fed, entonces. Le eliminé una de sus vocales. El cuarto grupo que vimos ayer decía, algunos cambian completamente. De una forma muy, muy extraña o muy, muy inusual. Algunos cambian completamente, tal como dice aquí. ¿Qué son estos que cambian completamente? Por ejemplo, algunos no siguen ninguna de las reglas que nosotros hemos visto hasta el momento, o grupos. Estos que cambian completamente, realmente cambian completamente. Por ejemplo, la palabra go, ¿cierto? Go, su pasado es, o sea, go significa ir de un lugar a otro, y go pasa a ser entonces went. No tiene ninguna similitud ni ninguna conexión. Went. Y went significa, entonces, en español, nuestro equivalente, 5 cosas nuevamente, sería fui, fuiste, fuimos, fue, fueron. ¿Saben qué otro verbo famosísimo va en este grupo? Chiquillos. Estos que cambian completamente. Hay un verbo famosísimo, muy conocido. ¿Cuál es el verbo más famoso del inglés?
Le pregunto a ustedes, a los que están... la clase es para ustedes, los que están ahí en la casa, porque no hay nadie presencial hoy día. ¿Cuál es el verbo más famoso del inglés? Yo por eso yo no sé. Usted no se lo sabe, pero yo quiero saber si ustedes se lo saben. ¿Cuál es el verbo más famoso del inglés? Hace frío aquí en la montaña. Reitero la pregunta. ¿Cuál es el verbo más famoso del inglés? El verbo to be. Exactamente, el to be, muy bien. Ángel, muy bien. Maricel. El verbo to be es el verbo más famoso del inglés. Y aunque usted no lo crea, de Ripley, el verbo to be va a caer en esta categoría. Verbo to be nosotros teníamos am, is, are. No, pero ya estás de vuelta, Renato, que es lo que importa. Am, is, are son nuestro verbo to be. Y también cambian completamente en pasado. Am e is van a cambiar a otra palabra que es was, mientras que are cambia a ser were. Bastante extraño. El último grupo que vimos era que si la palabra terminaba con D, le íbamos a cambiar esa letra D por una T en alguna de las palabras. Por ejemplo, la palabra send, ¿qué significa enviar? ¿Cierto? Send, enviar. En presente está con una D de dedo, va a ser una T, send, una T de tomate. Sí. Y pasa a ser entonces envié, enviaste, envió, enviaron, enviamos. Bueno, chiquillos, dejamos esta actividad pendiente. Les reitero que esta actividad tenemos que cambiar estos verbos que están aquí a pasado. ¿Cuál es su equivalente? También recordarles, chiquillos, que los números que están aquí no sé por qué yo me haya equivocado al escribirlos. Es porque estos grupos definen, o sea, estos números definen a qué grupo la palabra pertenece. ¿El primer grupo cuál era? El primer grupo de los que vimos el día de ayer y repasamos el día de hoy. ¿Cuál era el primer grupo? Agregar GHT. Exacto, muy bien, Juan Pablo. Tienes toda la razón. Entonces las primeras dos palabras que tenemos aquí les vamos a cambiar para que agregarles de alguna forma GHT. No hay que llegar y agregarlo, porque hay que hacer unos pasitos más. Pero solamente sabemos con certeza que termina con GHT. Veamos cómo queda. Por ejemplo, la palabra bring. Bring significa traer, ¿ok? Como traer tus documentos. Bring, entonces traer, pasa a ser brought. Es como traje, trajiste, trajeron, trajimos. Trajo. Y la palabra catch significa atrapar o atajar. Por ejemplo, cuando en un partido de fútbol, si Claudio Bravo se ataca un penal, exacto, catch, atrapa el penal. Pues si hablamos de pasado, que él lo atrapó, esta palabra catch pasa a ser entonces caught. Caught. Ahí sería como atrapé, atrapaste, atrapó, atraparon, atrapamos. El primero, la traducción del primero era. ¿La traducción del primero? Sí. Traer. Trajeron. En español. Que sería como traje, trajeron, trajiste.
El segundo sería atrapé, ¿cierto? Atraparon. Atrapar, así que. Cualquiera en pasado. Sí. Igual es cualquiera. ¿Cuál era, chiquillos, el segundo grupo? ¿Cuál era el segundo grupo de verbos irregulares que nosotros vimos ayer y hoy día? Segundo grupo. Chiquillos, ¿cuál era el segundo grupo? ¿Están ahí estudiantes? ¿Aló? ¿Cuál era el segundo grupo de verbos que vimos recién? El primero eran los que terminaban en GHT. ¿Cuál es el segundo? Es que se modificaba cuando había una vocal. Se modificaba una de sus vocales. Cambiamos una vocal por otra. Exacto. Muy bien. Vamos a ver cómo quedan estas palabras. Porque la palabra run, correr, para que ocurra en pasado, va a cambiar su vocal. Solamente tenemos una vocal ahí, que es la U. Va a cambiar entonces por una A. Run. Que es obviamente corrí, corriste, corrió, corrieron, corrimos. Y la palabra draw. ¿Ah? Dibujar. También significa empatar. La palabra draw también va a cambiar una de sus vocales. La palabra draw va a cambiar por una E. Drew. Drew. Algunos lo pronuncian como si fuera una I, Drew. Y no es Drew, es Drew. Drew, que sería entonces dibujé, dibujó, dibujaste, dibujaron, dibujamos. Ya. Estos tienen el número 3. ¿Cuál era el grupo número 3? Eliminar una vocal que se repite. Exactamente. Eliminamos una vocal que se repite, o en el caso de que no se repitan vocales, se elimina la segunda vocal. Tal como dijo la Maricel, tal como dijo el Ángel. Entonces, ¿cómo quedaría esta palabra lead, que pertenece a ese grupo, si le eliminamos la segunda vocal? Lead significa liderar. ¿Cómo quedaría si nosotros eliminamos la segunda vocal? Lead, exactamente. Lead significa liderar. Lead, al igual que las pantallas, significa en pasado. Lideré, lideró, lideraste, lideraron, lideramos. Lead. Bueno, y el siguiente creo que es fácil. ¿Cuál vamos a eliminar? Meet, que significa conocí, o conocer, mejor dicho. Si tengo que eliminarle una vocal, creo que es bastante obvio que puede ser cualquiera de las vocales que tiene. Va a quedar entonces como met. La dificultad de tener una barba gigante. Met, que significa entonces conocí, conoció, conociste, conocieron, conocimos. Y por último, el cuarto grupo. ¿Cuál era el cuarto grupo? Que cambia completamente. Exactamente, cambian completamente. Entonces, la palabra leave significa dejar o abandonar.
antes de cambiar esta palabra, les quiero preguntar a ustedes. ¿Ustedes saben cómo se dice izquierda en inglés? Left. Exactamente, esa es la misma palabra. Izquierda. Ahí lo puse en español. Left. El pasado, leave, va a ser left. Es como abandoné o dejé, etc. Abandonaron, abandonamos, abandonaste, abandonó, etc. Muy bien. Pasemos a lo siguiente, que necesitamos ver cómo hacer las oraciones. Recuerden, al igual que la clase pasada, los pronombres en inglés no van a modificar el verbo. En español, los verbos sí se conjugan según el pronombre, en presente o en pasado. Igual en futuro. Pero en inglés no se modifican. No importa el pronombre que yo utilice, el verbo siempre va a ser igual para cada pronombre. Y es cuando digo que el inglés es más fácil de aprender que el español. Ahora, al igual que la semana pasada, ¿cómo creamos oraciones? Como siempre lo hacemos, intentaremos explicar esto usando una fórmula. La fórmula de la semana pasada, que fue el pronombre, verbo en pasado, y después el complemento. Nuevamente respondiendo a esta pregunta, ¿qué es un complemento? El complemento es hacerle, ojo aquí, una pregunta imaginaria a la acción, al verbo. ¿Cierto? Pregunta imaginaria. Y es solamente para yo poder completar mi oración. Por eso se llama un complemento, porque es para completar la oración. Le puedo preguntar al verbo, por ejemplo, qué, cómo, cuándo o dónde. O en este caso, como están aquí ordenados, qué, cuándo, dónde y cómo. Al hacerle unas preguntas al verbo, la respuesta a esa pregunta imaginaria va a ser mi complemento, el cual yo puedo plasmar en mi oración. Reitero, es una pregunta imaginaria al verbo. No tienen que escribirla. Ay, esta mascarilla. Chiquillos, vacúnense, ya no quiero estar con mascarilla. Ahora, imagínense, por ejemplo, que tuviésemos el verbo comprar. O sea, en pasado, compré. Yo preguntaría al verbo, ¿qué compraste? Y la respuesta a eso va a ser mi complemento. ¿Cuándo compraste? ¿En qué momento lo hiciste? Nuevamente, la respuesta a eso va a ser lo que yo voy a agregar en mi oración como un complemento. Sí, no van a colocar, por ejemplo, ¿cuándo lo compré? Mañana. Exacto, no puede decir cuándo lo compré, si es compré. Pasado mañana. Mañana o pasado o el próximo mes. Recuerden que estamos hablando de pasado. Ni siquiera en español tiene sentido si yo digo yo compré mañana. Tendría que ser yo compré ayer, anteayer, en la mañana, más temprano, hace alguna hora atrás, etc. ¿Cuántos meses? Exacto. Where? ¿Dónde compraste? Yo compré en el súper. Yo compré en el centro. En internet. En el internet. Yo compré en Calera, por ejemplo. El lugar, claro. Sí. Y por último, how. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo compraste? ¿De qué forma o de qué manera? Felizmente, tristemente, rápidamente, lo hice. Compré, no sé, rápidamente, lentamente, etc. Puede ser. Se puede agregar también, por ejemplo, compré. ¿Qué método, por ejemplo? ¿Se puede agregar? ¿Qué cosa? En esa parte, ¿cómo compraste? O sea, uno se puede agregar con qué método pagó eso, compró eso. Ah, no, ahí no se refiere a eso. Ah, ya. Se refiere a de qué manera, de qué forma lo hice. Ah, ya. No que cómo compré pagando en efectivo, no. Ah, ya. Felizmente. Por ejemplo, entonces, yo compré y le pregunto a la acción, ¿qué compré? A book, un libro.
Yo compré nuevamente. Aquí es como el mismo pronombre con el mismo verbo, pero distintos complementos, porque estoy respondiendo a una pregunta distinta. I bought. When? ¿Cuándo compré? Yesterday. Ayer. I bought. Where? ¿Dónde? ¿Dónde compré? In the supermarket. I bought in the supermarket. Yo compré en el supermercado. Y por último, I bought. ¿Cómo? ¿Cómo compré? Happily. O sea, felizmente. Yo compré felizmente. Esa puede ser la forma, la manera en la que se realizó la acción. Recuerden, chiquillos, que igual que la semana pasada, ustedes pueden usar más de un complemento en una oración. Pero nosotros cuando hacemos las oraciones de ejercicios, tratamos de hacerlo solamente con un complemento, para que así les sea igual más fácil a ustedes. Listo. Tenemos esta actividad que trata de crear oraciones. Así que, estudiantes, les pido por favor que me ayuden a completar esta tabla. Ayúdenme a completar esta tabla parte por parte, antes de pasar a la pregunta esencial. Al menos tratemos de hacer uno o dos ejemplos. Cualquier pronombre chiquillo en inglés. Denme un pronombre, estudiantes, un pronombre cualquiera, que no sea I, porque había muchos I en el anterior. Un pronombre, you. Muy bien, muchas gracias, Ángel. You. Ahora necesito un verbo irregular en pasado. Puede ser alguno de los que vimos. Un verbo, una Que no sea acción. comprar, chiquillo, tampoco. ¿Ah? Que no sea comprar. Necesito entonces, pueden revisar la materia, una acción, un verbo en pasado, pero este verbo tiene que ser irregular. ¿Aló, chiquillos? Revisen su apunte, chiquillo. Revisen los apuntes, revisen la materia. Necesito un verbo irregular en pasado. El verbo enseñar, pero en inglés no sé pronunciarlo. No importa, pero entiendo cuál quieres decir. El verbo enseñar, teach, y en pasado es taught. Ah, ya. Stock, ya. Stock. Ya, Hasta no, ahí tendríamos nosotras enseñamos o nosotros enseñamos. sería tú enseñaste o ustedes enseñaron. Ya. O tú enseñaste o ustedes enseñaron. Exacto, tú enseñaste o ustedes enseñaron. ¿Y ahora qué le podemos agregar de complemento? ¿Qué enseñaron? ¿Qué enseñaron? ¿Cuándo enseñaron? ¿Dónde enseñaron? ¿Cuál de esos tres podríamos utilizar? Bailar, dance. Ah, danza. ¿Cierto? ¿Puede ser? Ya, sí, puede ser. Danza. Como tú enseñaste o ustedes enseñaron a danzar, ¿cierto? To dance. O, esto en el caso que sea una acción, o puede ser simplemente dance. Ahí cuando es danza, un sustantivo. They taught dance. Ellos enseñan danza. O mejor dicho, ellos enseñaron. ¿Por qué digo ellos? Ustedes Tú enseñaron. o ustedes. Tú enseñaste o ustedes enseñaron danza. Muy bien. Lo siento, perdón por el enredo. Vamos con otro complemento, chiquillos. Otro pronombre. Empecemos con otro pronombre. Que no sea you ni tampoco sea I. Cualquier otro pronombre. He.
Ok, vamos a utilizar he. Muy bien. Él. Ok. Necesito ahora un verbo en pasado, que sea obviamente irregular. Lo que hemos visto. Fed o Fred, que quiere decir alimentó. Ya, he fed. Ajá. Sí, fed, igual como lo lees, fed. Ya, Fed. A dog o dog alimentó al perro o Ok, al perro sería the dog. Él alimentó al the perro. dog. The dog. Ya. Si es un perro, Ujú. sería a dog. A dog. Sí. Si tú quieres decir que es el perro, o sea, se refiere a que es tu perro, por ejemplo, o al perro de la casa, Ajá. dirías entonces the dog. Es un perro cualquiera, a dog. Si es un perro random de la calle, a dog. A dog. Un perro. Pues es un perro. El perro de tu casa, the dog. Pero sirve de las dos maneras, ¿cierto? Exacto, está bien escrito de las dos maneras. Ok. Muy bien, Marcel. He fed the dog. Él alimentó al perro. ¿Alcanzamos a hacer una más? Sí, yo creo que sí. Hagamos una más, estudiantes. Nuevamente necesito comenzar, primero, con un pronombre, que no sea ninguno de los que hemos visto. Ni you, ni he, ni I. Un pronombre, por favor. Estoy aprovechando de estar en Classroom para revisar las preguntas esenciales. Muy bien, Juan Pablo. Un pronombre, chiquillos, para hacer la última oración. They. They, ok. Vamos a utilizar they. They, y ahora necesito también una acción, pero en tiempo pasado. Adelante, le había dicho we también. Ya, bueno, igual necesito ahora una acción en pasado. Puede ser manejó, profe. Por supuesto que puede ser manejó. Que sería entonces drove. They drove. Ellos manejaron. ¿Cuándo? ¿Cuándo manejaron? ¿Cuándo manejaron? Puede ser ayer o no. Ayer, sí. Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. There's a Bueno. over me. Oh, I believe in yesterday. Pero usted sonaba bonito porque es inglés. I said something wrong, I don't know. ¿De quién era esa canción? No recuerdo si era de solista o eran de los grupos. Era de grupo. Pero es de John Lennon. No, esa es de los 2000. De Beatles. Sí. Perfecto. Como banda. Bueno, estudiantes, les vamos a mostrar entonces la pregunta esencial de esta semana, que está un poquito relacionada a lo que vimos la semana pasada y esta semana. Crea dos oraciones. Escriba dos oraciones. Una oración con un verbo regular. Pueden utilizar incluso una de las oraciones que ustedes hicieron la semana pasada. Y otra oración con un verbo irregular, lo que vimos esta semana. Utiliza los verbos vistos en clases. Ojo, utiliza los verbos vistos en clases, lo que están aquí en la materia. Luego de hacer esas dos oraciones, explique con sus propias palabras, en español, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares? Esa es la pregunta esencial de esta semana, estudiantes. Vamos a cancelar la canción. Así que